Pues buenas tardes a todos. Hoy contamos con la presencia de Rainer Schödel. Es alemán, estudió geofísica en la Universidad de Múnich y luego hizo el doctorado en astrofísica en el Instituto Max Planck. Pasó 5 años de investigador postdoctoral en la Universidad de Colonia y desde 2008 es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, de sí. Es especialista en nuestra galaxia y sobre todo en el agujero negro central, que es de lo que nos viene a hablar hoy. Le damos las gracias por venir a la charla y muy especialmente por desplazarse desde Granada, que viene de forma expresa a darnos la charla y se vuelve para hoy. Ya no queda nada. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, Enrique, por la presentación muy amable de mi persona. Pues aquí estoy, esto es nuestro instituto del CSIC en Granada y hoy les voy a contar un poco del centro de la Vía Láctea, sobre todo. Espero que hay algo para cualquier gusto, cosas fáciles. Luego, si queda tiempo, voy a también tocar un poco temas que de momento justo están en el foco de la investigación actual. Y ya vamos a ver. Bueno, esto es simplemente dos imágenes bonitas del centro galáctico que tengo a mano. Uno es del telescopio espacial Spitzer, el infrarrojo del cúmulo central de la Vía Láctea. Esto es una cosa que hice yo. Cualquier cosa que van a ver hoy es todo el infrarrojo, porque ya voy a explicarles que todo tiene que ser infrarrojo en el centro galáctico. Pues vamos a empezar un poco con una vista un poco global, porque nos interesan los núcleos de las galaxias, que hay en los núcleos de las galaxias brevemente. Pues aquí tengo una fórmula muy simplificada, que es el núcleo de una galaxia, que es un agujero negro supermasivo más un cúmulo estelar central. Para los que se interesen para gas, etcétera, lo siento, es que yo me olvido del gas aquí de momento. Esto es lo que hace. Toda la masa está aquí. Tampoco vamos a hablar de materia oscura porque a este nivel no importa en algunos parsecs centrales de las galaxias. Los agujeros negros masivos o supermasivos, es una cuestión de gusto si uno quiere añadir el super o no. Son agujeros negros de unos millones o algunas decenas de miles, hasta millones, hasta miles de millones de masas solares. Y bueno, desde los 60, 70 luego se sospechaba ya que está en el centro de muchas galaxias después de haber detectado los pulsares. Y hoy en día, desde aproximadamente, desde que ha venido el telescopio espacial Hubble y también desde que tenemos las posibilidades de tomar imágenes nítidas desde la Tierra con telescopios de 8 a 10 metros, entonces aproximadamente desde 15 años, podemos medir directamente la masa de los agujeros negros en el centro de las galaxias por investigar la dinámica estelar. Y lo que se ha encontrado es que en las galaxias más masivas, de tipo elíptico, en el centro de cúmulos, hay los agujeros negros más masivos. Esto es la masa del agujero negro, 1 millón aquí, 10 millones, 100 millones, 1000 millones. Y esto es la dispersión de velocidad de las estrellas en el centro. También simplemente se puede pensar que este eje es simplemente una medida para la masa de la galaxia. Y luego cuando vamos a galaxias grandes todavía, pero más normales como Andrómeda, ya la masa del agujero negro es un poquito mejor. Y las pequeñas galaxias como el 1068, que es el núcleo activo más cercano a la Tierra, ahí ya estamos con 10 millones de masas solares. Aquí es la Vía Láctea, de esto vamos a hablar ahora. Los cúmulos nucleares son menos conocidos que los agujeros negros centrales. Los cúmulos nucleares también, había algunos que eran conocidos ya en los años 80, finales de los 80, pero en principio también es un campo de investigación que necesita la capacidad de alta resolución angular. Entonces el telescopio espacial Hubble o otra vez telescopios de 8 a 10 metros en la Tierra, y estos cúmulos nucleares se encuentran generalmente en el centro
de luminosidad y el centro dinámico de las galaxias, y se encuentra en casi todas las galaxias. Más o menos el 70-75% de las galaxias, y a veces es simplemente difícil de detectarles, son un tamaño de algunos parsecs, coexisten, se ha encontrado que coexisten con agujeros negros frecuentemente, posiblemente en todos los casos, pero es muy difícil detectar estos agujeros negros, no es fácil de detectarles, entonces ahí siempre nos queda la duda. Y estos cúmulos estelares son muy masivos, entre varios millones de masas solares normalmente, y un tamaño típico de un cúmulo globular, pero no son cúmulos globulares, del mismo tamaño pero una densidad muy superior, y también tienen varias generaciones de estrellas, forman activamente estrellas, son otro tipo de bichos. Ahora, cuando queremos investigar núcleos de galaxias, tenemos un poquito el problema que las galaxias están muy lejanas. Incluso con la instrumentación que tenemos hoy en día, es muy duro. Esto es más o menos lo mejor que se puede hacer de momento, es el telescopio espacial Hubble, en el óptico, donde tenemos buena resolución. Y esto es el cúmulo nuclear de NGC 300, que es una galaxia en la vecindad de la Vía Láctea. Y como podemos ver, bueno, se resuelve la cosa, pero eso ya es todo. Podemos medir el tamaño de esto, pero no podemos observar estrellas individuales ni nada. Ahora, el centro de la Vía Láctea es un mínimo 100 veces más cercano que el núcleo de una galaxia comparable, como de Andrómeda M31, y 1000 veces más cercano que el próximo, o el cúmulo activo más cercano. Entonces es una posibilidad única de investigar lo que pasa en los núcleos de una galaxia. Cuando nos fijamos aquí en la escala lineal de los 150 parsecs, esto es visto con la más alta resolución angular posible que tenemos de momento. La próxima imagen es de muy baja resolución angular con el telescopio espacial Spitzer, que es muy pequeño, de 60 centímetros, y además en el infrarrojo medio a unos 4 micras. Esto es el centro galáctico con baja resolución angular, y es espectacular. Es que la cantidad de detalle de cosas que podemos ver ahí es impresionante comparado con galaxias externas. Esto para los observadores aquí, esto es el tamaño de la luna proyectado en el cielo comparado. Claro, esto no se puede ver en el cielo, está todo tapado por nubes oscuras en la Vía Láctea. Hay que ir al infrarrojo. Aquí hay incluso nubes de polvo y gas que incluso no son, ni siquiera son transparentes a la radiación del infrarrojo medio. El telescopio espacial Hubble, o un telescopio de 10 metros, típicamente nos da este tipo de resolución en una galaxia externa. Pero ya vemos, ahí hay un montón de cosas que pasan, ahí tenemos ya millones de estrellas dentro de este círculo. O cuando miramos esta manchita aquí, con alta resolución angular, vemos que es el cúmulo de Arches, que son 150 estrellas O, que es uno de los cúmulos jóvenes más masivos de la galaxia, que se encuentra en el centro galáctico, pero claro, a baja resolución angular casi no aparece aquí en el centro galáctico. Y claro, si esto fuera localizado en una galaxia externa, imposible ni siquiera detectable. Como digo, 150 estrellas O, eso es una cosa impresionante. Ahora, ¿cuáles son los retos de observación del centro de la Vía Láctea? ¿Por qué es tan difícil y por qué este campo de estudio es relativamente joven? Llevamos varias décadas investigándolo. De hecho, se descubrió el centro galáctico justo en astronomía la primera vez con radiotelescopios, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló mucha tecnología de radar en la guerra, y luego se detectaba que había un ruido, una señal interferente que seguía el tiempo estelar, entonces 23 horas 56 minutos con un ritmo y estaba en la constelación Sagitario. Eso era la primera vez que se detectó el centro galáctico. Cuando miramos una fotografía de la Vía Láctea en lo óptico, el centro galáctico está aproximadamente aquí, entonces justo detrás de una nube de polvo y gas. Y de hecho el problema es que como nosotros estamos en el disco estelar, tenemos que mirar a través de todo el gas y polvo que hay entre nosotros y el centro.
Y esto por supuesto significa que hay muchísima extinción. Y este es el problema aquí. Esta es la extinción en magnitudes. Para los observacionales de vosotros que observan magnitudes más o menos una cosa que vosotros sois familiar con esto. Una magnitud corresponde a un factor de 2.5 aproximadamente. Esto es una escala logarítmica. Aquí es la longitud de onda de la luz, entonces esto es lo visible. Esto es la luz roja. Y aquí ya entramos en infrarrojo cercano, en infrarrojo medio. Esto es el Digital Sky Survey. En rojo vista el centro galáctico y con la cruz azul marca aquí la posición del mismo centro y no se ve absolutamente nada. Aquí tenemos más de 30 magnitudes de extinción. Eso significa que tampoco vamos a ver nada con un telescopio de 100 metros, es simplemente imposible. Cuando vamos al infrarrojo cercano, esto es J, esto es 1,3 micras, se empieza a ver algo, empieza a ser un poco transparente, aunque todavía tenemos una extensión de tipo 10 magnitudes. Luego en H, a 1,6, 1,7 micras, ya vemos más. Ahí ya vemos que aquí hay una luminosidad. Luego en la banda K, que es 2,2 micras, donde la mayoría de las observaciones que van a ver hoy se han tomado, ahí ya es transparente, aquí es obvio dónde está el centro de la Vía Láctea. Y en números, en el óptico, solo un fotón de 10 elevado a 13, que es un número muy grande, 10.000 millones, llega a la Tierra. Entonces eso también significa que efectivamente es imposible observar el óptico, incluso si convertimos toda la Luna en un telescopio, simplemente no se puede hacer. Pero si vamos al infrarrojo cercano, aquí a la banda K 2.2, un fotón de 10 llega y esto ya es muy razonable. Y cuando vamos aún más al medio infrarrojo, es aún más transparente. Eso es ahora con el Spitzer Space Telescope. El problema es que a estas longitudes de onda es muy complicado observar desde Tierra, porque es luz térmica ya y es muy complicado a través de la atmósfera. Ya empezamos a ver todo el espejo mismo que tiene emisión térmica y ya se complica la cosa y hay que ir al espacio. Otro problema al observar el centro galáctico es la misma densidad de las estrellas. Esta imagen aquí, esto es más o menos esto es una escala de un parsec o 25 segundos de arco, más o menos un tercio de lo que puede resolver el ojo humano. Y aquí en esta misma imagen tenemos aproximadamente 10.000 estrellas. Entonces necesitamos una resolución angular del orden de 0,1 segundo de arco. Eso significa que necesitamos técnicas especiales desde la Tierra, porque la propia atmósfera nos impone una resolución angular en muy buenos casos 0,5 segundos de arco, normalmente más tipo 1 segundo de arco, en los sitios buenos de la astronomía profesional, o claro, o se utiliza el telescopio espacial Hubble, aunque el Hubble ya es un poco pequeño para nosotros, porque por su tamaño tampoco nos da la resolución angular que nos gustaría en el infrarrojo. Esto es, por ejemplo, la típica resolución angular a través de la atmósfera, y ya se ve, ahí ya caben decenas de estrellas en el centro galáctico. Y por supuesto, si no tenemos esta facilidad de observar con alta resolución angular, entonces claro, no podemos ver muy bien lo que pasa. Las técnicas para ir a esta alta resolución angular, primero son, para ilustrar lo que pasa, esto es una exposición corta de 0,1 segundos, no, en este caso son 0,5 segundos, en un telescopio de 3,5 metros en el NTT, en la silla del Observatorio Europeo Austral. Es el centro galáctico y ya se puede ver a esta corta exposición que las estrellas no aparecen redondas, son como nubes y cambian todo el rato. Se llama es un patrón de interferencia, de hecho, porque la frente de onda está distorsionada por la atmósfera, porque la turbulencia atmosférica mezcla varios paquetes de aire con distinta temperatura que tienen distinto índice de refracción. Y esto cambia. Una posibilidad es sacar una película de miles de este tipo de exposiciones y luego reconstruir una imagen bastante nítida al límite de difracción del telescopio en el ordenador a posteriori. Hay varias maneras de reconstruir, hay una cosa que se llama lucky imaging, etc. A lo mejor
Si hay algún astrónomo aficionado entre vosotros, hay técnicas que también utilizan los astrónomos aficionados para alcanzar resolución angular alta. Yo utilizo esta técnica todavía. Luego hay otra técnica que es más moderna y tiene ciertas ventajas, también ciertas desventajas. Es la llamada óptica adaptativa, que simplemente corrige se mide, se utiliza alguna fuente de referencia, normalmente una estrella muy brillante, y se mide la imagen distorsionada y luego se utiliza un espejo deformable con cientos de actuadores, un espejo muy fino, para aplanar la frente de onda otra vez y recuperar una imagen nítida. Eso no funciona perfectamente, esto tiene sus limitaciones, por supuesto, no funciona en el óptico, solo funciona en el infrarrojo hasta hoy en día, y es muy caro, por supuesto. También a veces se utilizan láseres para crear estrellas artificiales en el cielo. Es una técnica espectacular, funciona muy bien, muy caro y hay muy pocos observatorios que lo tienen. Aunque yo, por ejemplo, yo personalmente utilizo mucho esta técnica, vamos ahora a ver solo imágenes con óptica adaptativa. La óptica adaptativa, esto es en un funcionamiento, esto es una película hecha de exposiciones muy cortas en el telescopio 8 metros del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. Y esto primero ven en esta película cómo se ve a través de la atmósfera y luego la óptica adaptativa empieza a funcionar y vemos aquí, eso es T Tauri, es una estrella joven y vemos que es triple. Eso es fantástico y la resolución angular aquí entonces está de 60 milisegundos de arco, 0.06 segundos de arco, eso es bastante impresionante. Entonces sí que podemos alcanzar el límite de difracción de un telescopio de 8 metros. En el caso del centro galáctico, así se vería en infrarrojo sin técnica especial. Está todo muy bien, vemos cientos de estrellas, así se ha investigado también durante décadas, pero claro, con la óptica adaptativa la cosa se vuelve mucho más nítida y transparente y vemos 10 veces más estrellas y tenemos menos problemas sistemáticos al observarlo, y sobre todo podemos medir precisamente la posición de las estrellas, y esto es clave para lo que les voy a contar ahora. El Very Large Telescope está eso es lo que yo utilizo para mi investigación. Está colocado en el desierto de Atacama, en Chile, en el norte de Chile, en el Cerro Paranal, a 2.400 metros de altitud. Ahí abajo todo lo que ven son las nubes encima del mar. El mar está a unos 12 kilómetros ahí. Es un sitio idóneo porque tiene un flujo muy laminar del aire, muy poca turbulencia en la atmósfera, es muy seco. Los documentales en la televisión siempre dicen que ahí nunca llueve, esto es mentira, yo he visto lluvia ahí, entonces siempre se exagera todo, por supuesto, en la tele todo es lo mejor, y este es el mejor telescopio del mundo, pero yo conozco varios mejores telescopios del mundo, cada uno siempre dice que tiene lo mejor. Esto, sin embargo, es muy espectacular, la verdad, a mí me encanta ir ahí cuando puedo, y son estos 4 telescopios de 8 metros cada uno. Es ultra profesional, como es todo organizado. Esto es visto desde dentro, esto es una típica cámara, ahí pesa como 1 o 2 toneladas, y aquí se ve el espejo principal de 8 metros de diámetro. Es todo activo, el espejo es bastante fino, entonces hay actuadores que siempre lo ponen en forma óptima y todo funciona en bucles cerrados, ahí es una maravilla de ingeniería. Esto es observando ahí, así que estamos ahí a unos 100-200 metros en una sala de control. O sea, hay una operadora de telescopio, un astrónomo de soporte y luego el astrónomo profesional. Yo, cuando era más joven y más guapo, el centro galáctico. Bueno, vamos a volver a la Vía Láctea ahora, a la forma de la Vía Láctea actual y la región central. Esto es la Vía Láctea en luz visible, otra vez, y vemos todas estas nubes oscuras de gas y polvo. Alguna vez leí en un libro que si uno comprime el gas interestelar en la galaxia, la densidad de la atmósfera terrestre, uno no podría ver más que 2 metros. Hay mucho smog y mucha polución en el medio interestelar. Todas las estrellas viejas son como hornos malos y echan un montón de humo. Pero si vamos al infrarrojo, se vuelve transparente.
Y por eso antes del infrarrojo era muy difícil saber la forma de la Vía Láctea. Se sabía que era invisible, es obvio que es algo aplanado, que es en forma de disco. También por observaciones de radioastronomía del gas en los brazos espirales se sabía que era una galaxia espiral, pero eso era ya un poco todo. El bulbo central ya muy difícil, pero aquí en infrarrojo es bastante diáfano. Ya vemos el bulbo central y se puede ver decenas de miles de parsecs a través del disco, y con este tipo de observaciones, sobre todo hoy basado en el telescopio espacial Spitzer, se puede luego reconstruir modelos de la Vía Láctea actuales. Siempre es que esto cambia, creo que cada 2 años, a veces hay 4 brazos espirales, a veces hay 2, yo he visto ya de todo. Poco a poco es cada vez más cierto, pero esto es que, claro, el Sol está aquí, es muy difícil saber qué está detrás del centro galáctico. Entonces por supuesto, siempre se piensa que es más o menos simétrico. Esta parte está bastante bien explorada, esta parte es un poco difícil. Lo que sí que es seguro, que el bulbo de la Vía Láctea es una barra. La Vía Láctea tiene una barra, esto ya lo sabemos con certeza, de varios kiloparsecs. El Sol está aquí a 26.000 años luz, a 8 kiloparsecs aproximadamente. Si miramos nosotros entonces dentro del disco, vemos esta forma, esto es en 4 micrometras, 4 micras, eso es donde la extinción estelar es muy baja. Entonces vemos aquí más o menos la suma de la emisión de todas las estrellas a lo largo de estas líneas de vistas dentro del plano galáctico. Ahí ya ve que el bulbo no es redondo, es lo que en astronomía se llama, tengo que usar una palabra inglesa, boxy, como una caja. Esto es la típica señal de una barra que se ve. Y de hecho también es asimétrico, y con esto se puede reconstruir modelos y se sabe que es una barra efectivamente. También por la cinemática del gas que se observa con radiotelescopios, eso solo se puede explicar bien si asumimos que el gas de hecho se mueve en unas órbitas típicas de las barras. Está inclinado más o menos con 20 grados relativo a la línea de la vista. A 3,5 parsecs es el radio corrotacional. Este padrón tiene su rotación y la velocidad de rotación de la barra a 3,5 parsecs de centro equivale a la velocidad de la rotación de las estrellas. Y toda la masa del bulbo es de unos 10.000 millones de masas solares. Ahora vamos a viajar hacia el centro de esto. En la próxima imagen vemos más o menos esta región dentro de este cuadrado. Ahora si esto es una escala de 1,5 kiloparsecs, ahora nos vamos a 0,5 kiloparsecs, unos 1000 años luz más o menos. Esto es ahora la famosa imagen del Spitzer Space Telescope que ya habíamos visto antes. La escala vertical, estos son 650 años luz. Lo rojo que vemos aquí es nubes, son siento, a veces tengo problemas con las cosas en español, son hidrocarburos poliaromáticos, PAHs. Y bueno, y luego vemos ahí nubes de polvo. Ahí, por ejemplo, hay una región de formación estelar. De hecho, toda esta región central es la región de formación estelar más importante de toda la galaxia. Por volumen, la tasa de formación estelar en el centro galáctico es unas 100 veces mayor que en cualquier otra región de la galaxia. Y los cúmulos más masivos efectivamente los encontramos en el centro. Ahora, el cúmulo central se detectó por primera vez en el año 1968 por Eric Beckley y Neugebauer. Eric Beckley es un colega de la Universidad de California en Los Ángeles que conozco muy bien, y estos utilizaron el primer detector infrarrojo. Y claro, en el año 68 todavía no había cámaras infrarrojas, no había chips, no había detectores, entonces tenían un píxel. El detector era un cristal de plomo sulfida, creo,
y era un píxel 0,5 por 0,5 milímetros montado en una cámara, en un telescopio, y luego escanearon a lo largo del plano galáctico. Esto es el plano galáctico aquí. El norte es más o menos hacia ahí. Y escanearon, y esta es la intensidad de la luz. Y claro, cuando se acercaron al punto central, aumenta la intensidad de la luz y luego baja otra vez. Esto es una cosa que estoy justo investigando ahora mismo. Esta es una publicación en que estoy trabajando. Estoy utilizando estas imágenes también, estoy corrigiendo. El problema es este cúmulo no sabemos muy bien si es redondo o aplastado, porque el problema es que por la extinción, por las nubes de gas, es un poco difícil, pero ya estoy trabajando, lo he corregido bastante bien y ya encuentro que es bastante aplastado. De hecho, este cúmulo está rotando paralelo a la rotación de la Vía Láctea. Esto ya nos da una idea cómo se ha formado y cómo se forma, porque gas en la Vía Láctea, a lo largo del plano de la Vía Láctea, está cayendo hacia el centro y forma estrellas ahí. Él tiene unos 30 millones de masas solares. En la próxima imagen ahora miramos esta región, también en infrarrojo siempre. Esto es con la cámara infrarroja ISAAC, el Very Large Telescope. Todo lo azul, todo lo que es azul son estrellas que se ven brillantes a 1,3 micras, y estos todos no están en el centro galáctico. Estos están todos entre nosotros en el centro galáctico, porque la propia extinción también crea enrojecimiento de las estrellas, y lo que es aquí en color azul son estrellas que definitivamente no están en el centro. Sin embargo, aquí vemos ya el cúmulo ultra denso del centro. Si comparamos lo que vemos aquí con la vecindad solar, aquí la próxima estrella está un poco más de un parsec. Entonces, en un cubo de un parsec por un parsec por un parsec alrededor del Sol, normalmente este tal cubo contiene mucho espacio y una estrella. En el centro galáctico, un cubo de un parsec de longitud tiene aproximadamente 1 millón de estrellas. Entonces ahí el cielo sería muy espectacular de noche, se podría leer el periódico sin problemas. El problema es también, probablemente sería duro sobrevivir en el centro galáctico, por ahí cada 10.000 años explota una supernova y el agujero negro a veces hace actividad y nos freiríamos ahí rápidamente. Ahora, si queremos mirar aún con más detalle, necesitamos ya los telescopios de 8 metros y la técnica de la óptica adaptativa, porque si no simplemente estamos limitados. Esta imagen ya está limitada por la confusión estelar. Es que ya, como ven, en cualquier píxel ya hay una estrella aquí, entonces necesitamos mejorar nuestra resolución angular. Esto es un parsec aproximadamente, centrado en el mismo centro. Aparte de la luz y de la densidad estelar, también sabemos dónde está el centro por observaciones en radio, porque ahora sí, la misma imagen, esto es 2,2 micras, esto es infrarrojo cercano, donde se ven muy bien las estrellas como cuerpos calientes, y ahora el mismo tamaño, la siguiente imagen es una imagen con radiotelescopios, con el interferómetro, con el Very Large Array, y es así. Ahí lo que vemos son los brazos de lo que se llama mini espiral. Esto es gas ionizado en el parsec central de la Vía Láctea, y muy importante, aquí en las coordenadas 0, 0 tenemos una fuente puntual muy brillante en radio, y eso se detectó en el año 1974, y esta fuente se llama Sagitario A estrella. Esto es simplemente histórico porque primero se detectó la fuente Sagitario A con telescopios de radio, luego con cada mejor resolución angular se detectan más detalles. Entonces Sagitario A ya se parte en Sagitario A oeste y a Sagitario A este, y luego la fuente puntual se llama Sagitario A estrella. Es claramente radiación no térmica, no tiene nada que ver con una estrella, y también se ve ahí una fuente en rayos X, y muy pronto después de detectar esto, se sospechaba que esto era la manifestación del agujero negro central de la Vía Láctea. En infrarrojo, cuando volvemos, es aquí y no lo podemos ver. A veces podemos ver que hay una fluctuación de emisión, pero es muy leve comparado con las estrellas. Entonces, ahí ya tenemos nuestra hipótesis de trabajo.
Y esta hipótesis es que la fuente llamada Sagitario, una estrella, es un agujero negro supermasivo. Pues entonces se pusieron mucha gente a trabajar en esto, porque claro, ahora se queda, este agujero negro es central, es mucho más cercano que cualquier otro, entonces a lo mejor aquí de verdad podemos demostrar que de verdad se debe tratar de un objeto tan denso y tan masivo. Ahora, antes de decir cómo podemos investigarlo, nos vamos a dedicar un segundo a los agujeros negros. Estoy seguro que repito muchas cosas aquí, pero yo siempre intento más o menos que haya algo para todos. Esto es una película de Disney, El agujero negro se llamaba, a mí me encantaba de niño, no sé, con 12 años esto lo vi, me encantaba, es científicamente, pone los pelos de punta científicamente, pero es bastante espectacular, y hay científicos locos muy malos, hay robots muy malos, y un agujero negro gigante, y unas naves espaciales chulísimas, a mí me encanta. Y ahí también es la típica cosa, ¿no?, que vemos siempre en las películas de Hollywood, aparece un agujero negro y se chupa todo, se traga todo, y nada, es que no podemos escapar. Eso, por supuesto, sabemos todos que es una tontería, porque de hecho es extremadamente difícil caerse en un agujero negro. Porque ya nosotros ya tenemos problema mandar una sonda espacial cerca del Sol, porque uno tiene que frenar la sonda, uno tiene que perder todo este momento angular. Y además un agujero negro es, por definición, una cosa muy pequeña. Dura cada década una vez algún cometa cae en el Sol, pero normalmente los cometas no caen en el Sol porque es pequeño. Un agujero negro tendría solo 3 kilómetros si el Sol fuera un agujero negro. Pues vamos a hablar un poco del agujero negro, del concepto. Yo no les voy a torturar con relatividad general, porque yo tampoco entiendo mucho de relatividad general. Yo soy un simple geofísico, no he estudiado física teórica. Hablamos un poco con las leyes de Newton. Aquí tenemos la fuerza de la gravedad, que es la única ecuación que voy a enseñar. La constante de gravitación multiplicado por las masas de, por ejemplo, dos cuerpos, en este caso el Sol y la Tierra, y dividido por el cuadrado de la distancia de estos cuerpos. Y esto es muy importante, el cuadrado de la distancia, porque significa que cuando nos acercamos a un cuerpo, la fuerza aumenta muy rápidamente. A la mitad de la distancia es 4 veces la fuerza, si vamos 8 veces más cercanos, 64 veces más la fuerza. Eso es bastante interesante. Pero claro, nosotros no nos podemos acercar más que hasta la superficie del Sol, luego nos quemamos y ya está. Pero si ahora apagamos la fusión nuclear en el Sol, y suponemos que el Sol es un poco más masivo de lo que es de verdad, y creamos un agujero negro, hacemos una implosión, reunimos toda la masa del Sol en un punto. ¿Y qué pasa? Pues antes de todo, la Tierra sigue en su órbita alegremente, porque va ahí con 30 kilómetros por segundo, y la conservación del momento angular significa que la Tierra sigue ahí. No hay problema, no nos caemos. Pero claro, ahora nos podemos acercar mucho a este objeto. Y luego hay una distancia muy cercana. En este caso, si el Sol fuera un agujero negro, esta distancia es de 3 kilómetros, donde la fuerza de la gravedad es tan grande que ya no se podría escapar la luz. Esto se llama el horizonte de suceso, o event horizon en inglés. Y este radio del horizonte de sucesos es simplemente solo una función de la masa del cuerpo, nada más. Solo depende de la masa, pero claro, normalmente los cuerpos astrofísicos son muchos órdenes de magnitud más grande que su radio de Schwarzschild, como se llama esto, como su horizonte de sucesos. Por ejemplo, en caso del Sol, el radio de un agujero negro sería de 3 kilómetros, mientras el radio del Sol es 700.000 kilómetros, entonces más de 100.000 veces más grande. Y ahí ya tenemos nuestras respuestas: por qué no nos caemos en agujeros negros, conservación del momento angular, y segundo, los agujeros negros son súper pequeños. El espacio es muy grande, el Sol ya es pequeño en el espacio, en un agujero negro es que es muy difícil tirar balas y dar con el agujero negro. Pues un poco más aquí el concepto, la idea de un agujero negro o de una estrella oscura es bastante vieja, es sorprendentemente vieja, es ya del siglo XVIII,
cuando había esto, el John Mitchell, creo que era un matemático y un cura inglés, y luego había Pierre-Simon Laplace, el famoso matemático francés, que estaban, entonces era muy de moda la teoría de las partículas de la luz, y entonces si es una partícula, debería reaccionar a la fuerza de gravedad. Entonces pensaron, pues, si yo añado mucha masa a una estrella o a cualquier cuerpo, entonces, claro, la luz no puede escapar porque la propia fuerza atrae la luz de vuelta. Esto sería entonces una estrella negra porque no emite luz. Más moderno es la relatividad general de Albert Einstein, que de hecho dice que la fuerza de la gravedad no existe. Vamos ya antes con toda esta fórmula bonita de Newton, pero ahora Albert Einstein viene y dice: no existe la fuerza de la gravedad. Lo que pasa es que la masa y también la energía tiene una influencia en la propia geometría del espacio-tiempo y de tal manera dicta cómo se tienen que mover los cuerpos. Y un agujero negro, según la relatividad general, es un cuerpo lo suficientemente denso para distorsionar el espacio-tiempo de tal manera que una partícula que se acerca mucho ya no puede escapar. Eso lo vamos a ilustrar un poco aquí. Esto es un poco abstracto ahora, pero para los aficionados de física aquí es bastante... vale el esfuerzo esto. Ok, típicamente si una partícula en la física... Estamos hablando simplemente de una partícula, puede ser una persona, un astronauta o simplemente un grano de arena o una estrella, cualquier cosa. Se puede mover en el espacio en 3 dimensiones y en el tiempo, por supuesto, también se mueve. El tiempo también es una dimensión, solo que el tiempo tiene la propiedad que solo se puede uno mover en una dirección. No podemos ir atrás en el tiempo, pero nos movemos en el tiempo. Ahora vamos a abstraernos un poco y vamos a un espacio. Nos olvidamos de 2 dimensiones y solo vamos aquí en una dimensión espacial y una dimensión del tiempo. Entonces, según pasa el tiempo, estas flechas indican las posibles trayectorias que puede tomar un cuerpo físico. La luz es la cosa que más... La velocidad de la luz en el vacuo es la máxima velocidad de un cuerpo en el universo. Estas son esta flecha, entonces la luz se puede mover dentro de cierto tiempo a la derecha o a la izquierda. En estas flechas, cualquier otro cuerpo físico tiene que tomar algún camino entre estas 2 flechas, porque es por definición más lento que la luz. Entonces no llega tan lejos a la derecha o a la izquierda. Esto es la dimensión espacial. Ahora, esto es si estamos muy lejos de cualquier masa, sea la Tierra, el Sol o un agujero negro. Ahora nos acercamos a una masa, en este caso un agujero negro, pero también podría ser el Sol o cualquier otra cosa, y lo que pasa, cambia la naturaleza del mismo espacio de tal manera que ya vemos que las flechas, la estructura de las flechas es distinta, están todos inclinados un poco hacia el cuerpo masivo. Eso es simplemente porque cambia la geometría y ya no tenemos tanto movimiento de libertad, ya no nos podemos mover tanto a la izquierda como nos gustaría. Tenemos que movernos en una trayectoria que va más hacia la masa. Y lo que pasa con un agujero negro, cuando tenemos toda la masa concentrada en un punto, y una vez pasado el horizonte de sucesos, que por cierto no es ninguna barrera física, es simplemente una barrera matemática, porque ahí, a partir del horizonte de sucesos, todas las flechas, todos los movimientos posibles en el espacio van hacia el centro de esta masa. Y esto es la relatividad general. No nos dice que no tiene nada que ver con fuerza de gravitación o si tengo un cohete muy fuerte para escaparme, que simplemente el propio espacio-tiempo aquí es tan distorsionado que solo me puedo mover en una dirección. Es físicamente imposible. Entonces, la dimensión espacial empieza a parecerse al tiempo. En el tiempo solo me puedo mover en una dirección. Y luego en un agujero negro, de hecho, también en el espacio físico solo en una dirección. Entonces eso se dice que la coordenada espacial tiene ya un carácter de tiempo. Esto es lo que pasa en un agujero negro. Y mucho más yo tampoco entiendo. Los agujeros negros se forman cuando colapsa una masa con un mínimo de 3 masas solares. Con menos masa se forma una enana blanca o una estrella de neutrones. Típicamente
si una estrella muy masiva explota en una supernova, se puede quedar como remanente un agujero negro, o se queda una estrella de neutrones que acreta más masa de una binaria y luego implota a formar un agujero negro. Y luego los agujeros negros pueden crecer vía acrecimiento de materia, que simplemente si tenemos, por ejemplo, en un sistema binario, el agujero negro, si la estrella acompañante es suficientemente grande, gas puede acercarse al agujero negro, y de hecho de gas y polvo sí se puede caer en un agujero negro porque hay turbulencia, hay fricción, hay campos magnéticos que frenan la materia y pierde momento angular y poco a poco cae en el agujero negro. El agujero negro crece y lo que se llama disco de acreción, emite mucha luz, y por eso podemos ver algunos agujeros negros, y de hecho los cuasares, los objetos más lejanos del universo, son agujeros negros que acretan materia. Es muy eficiente, de hecho, en la fusión nuclear en una estrella solo podemos convertir un 0,7% de la masa de las partículas en radiación electromagnética, pero en un disco de acrecimiento alrededor de un agujero negro se puede convertir hasta un 10% de la masa en energía. Entonces, de hecho, ese proceso, aparte de la antimateria, es el proceso más eficiente de crear radiación electromagnética en el universo. Y entonces los agujeros negros pueden crecer. Ahora vamos a volver a la naturaleza de Sagitario A estrella. Ya hemos hablado, probablemente tenemos un agujero negro en el centro de la galaxia. Sabemos dónde está. Y ahora sabemos qué es un agujero negro, y para lo siguiente nos basta una definición muy simple en agujero negro. Es un objeto masivo muy denso. Esto es todo lo que necesitamos saber. Y ahora nos preguntamos cuál es la naturaleza de este Sagitario A estrella. ¿Puede ser un agujero negro o no? Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo podemos comprobar que alguna cosa es un agujero negro? No es tan fácil como parece, porque están muy lejanos. Entonces, en principio, lo más directo es medir la masa en el determinado lugar y comprobar que hay tanta masa comprimida en tan poco espacio que podemos excluir otras explicaciones. Y la masa se puede detectar por su influencia en los cuerpos en su alrededor. Si vamos al sistema solar, la influencia de la masa del Sol, el Sol tiene más del 99% de toda la masa en el sistema solar, y la influencia de la masa se ve en el movimiento de los planetas. El Sol atrae los planetas, y cuanto más cercano al Sol, más rápido se mueven, y se mueven con las leyes de Kepler. La velocidad de los planetas es proporcional al inverso de la raíz cuadrada de la distancia al Sol, y si el Sol fuera un agujero negro, podíamos detectar su presencia por el movimiento de los planetas. Entonces, esta idea simple la vamos a tomar ahora y transferir y aplicar al centro galáctico. Queremos ver si podemos medir el movimiento de estrellas en el centro galáctico y así detectar la presencia de un agujero negro. Entonces, primero me tengo que preguntar qué necesito para este experimento. Necesito ser capaz, ¿qué tipo de velocidades quiero medir? Pues, muy aproximadamente podemos darnos una idea cuáles son las típicas velocidades en la Vía Láctea. Pues el Sol orbita el centro de la Vía Láctea a unos 200 km por segundo o 250 km por segundo. La Tierra alrededor unos 30 km por segundo. Entonces decimos, ok, esto es el orden de magnitud que queremos ser capaces de medir, unos 100 km por segundo aproximadamente. Esto debería ser suficiente para detectar un agujero negro masivo. El problema es a 26.000 años luz, una velocidad de 100 km por segundo corresponde a tan solo 2,6 milisegundos de arco, que es una parte por 77 millones de un círculo. Muy pequeño, entonces necesitamos telescopios muy grandes, instrumentos muy precisos, necesitamos la óptica adaptativa, porque esto, 2,6 milisegundos de arco, es aproximadamente el tamaño de un ser humano en la Luna, o, puesto de otra manera, la capacidad de leer un periódico cómodamente de una distancia de 100 kilómetros. Eso ya es muy preciso. Lo bueno es que no necesitamos un telescopio con esta resolución angular. Basta poder medir posiciones con esta precisión, que es mucho más fácil, porque la posición de una estrella
es más fácil de medir, se puede medir con una fracción de un píxel. Esto es más fácil de resolución angular. Pues entonces este experimento se inició al principios de los 90 del pasado siglo, y había dos grupos trabajando en esto. Primero el grupo en el Instituto de Max Planck, alrededor de Reinhard Genzel, que era mi tutor de tesis, y Andreas Eckert, que es un profesor de la Universidad de Colonia ahora. Y por el otro lado hay un grupo con quien colaboro ahora de momento, que es el grupo en University of California, en Los Ángeles, liderado por la profesora Andrea Ghez. Y entonces el proyecto es bastante simple, en principio, sacar imágenes muchas veces cada año, siempre en verano, porque el centro galáctico solo es visible aproximadamente entre principio de mayo, finales de marzo, principio de mayo hasta finales de septiembre más o menos se puede observar el centro galáctico. Y los europeos utilizan los telescopios del Observatorio Europeo Austral en Chile, y los americanos utilizan el telescopio Keck en Hawái. El telescopio Keck es de 10 metros, compuesto por rayos espejos hexagonales, y el gran telescopio Canarias que hay en España es más o menos una construcción muy parecida a los telescopios Keck. Entonces se sacan imágenes y se mide la posición de las estrellas en cada imagen, cada año, y simplemente, bueno, la distancia recorrida por el tiempo nos da la velocidad de las estrellas. Entonces, por ejemplo, si tomamos 10 imágenes tomadas entre 2002 y 2008, estas son las velocidades de las estrellas. Se ve muy mal desde ahí atrás, pero no es importante ver mucho detalle, es que simplemente son dos flechas azules que indican la dirección de movimiento y la velocidad, la longitud de la estrella, y creo que incluso desde atrás se puede ver que aquí hay algo distinto que aquí, por ejemplo. Aquí las flechas son mucho más largas. Ahí las estrellas de hecho tienen velocidades de varios cientos de kilómetros por segundo, y es justo donde está la posición de Sagitario A estrella, que conocemos porque podemos observar este objeto con radiotelescopios, y hay unas muy pocas estrellas como esta aquí o esta aquí que también se pueden ver con radiotelescopios, y así se puede correlacionar lo que vemos en infrarrojo con lo que vemos en el aire. Ahora nos enfocamos solo en esta región, que es muy pequeño, son 2 por 2 segundos de arco, y aquí en el centro está Sagitario A estrella, no se puede ver. Y ahora, esta imagen es de abril de 1994, esto es una de las primeras imágenes obtenidas. Esto es con el telescopio de 3,5 metros, con la técnica Speckle, entonces no es tan bonita como esta imagen más moderna. Y esto es, por ejemplo, julio 2001. Y pueden ver que la posición de algunas estrellas como esta y esta, aquí las vemos, aquí también abajo, son los mismos, pero aquí en el centro el círculo indica la posición de Sagitario A estrella. Ahí ha cambiado radicalmente. Y de hecho, si uno no toma muchas imágenes, a veces es difícil de saber en un año cuál es la estrella del año anterior. Y ya podemos ver que aquí algo radical ha pasado, y ahora si se suma todas las observaciones desde mediados de los 90 hasta hoy en día, esto es ahora una simulación basada en los datos, esto es lo que se ve. Esta expansión que vemos es simplemente el efecto dramático de la película, no es verdadera. Esto es un vídeo que pueden bajar en la página del Observatorio Europeo Austral. Y esto es, las estrellas azules son jóvenes masivas, las rojas son gigantes. Y se puede ver cómo se mueven alrededor. Desgraciadamente en esta película no ponen el tiempo, es que empieza en 94 y va aproximadamente hasta el año 2008. Y podemos ver primero todas las estrellas se mueven visiblemente, se mueven más rápidos aquí en el centro. Y efectivamente siguen una ley de Kepler. Entonces sabemos que hay una masa puntual ahí. Pero eso es todavía no todo lo que podemos hacer. Estas medidas ya a finales de los años 90 daban muy buenos datos para decir, ok, ahí hay una masa de varios millones de masas solares en el centro, pero aún mejor, hay una estrella que en el año 2002 hizo una cosa fantástica, que pasó muy cerca del agujero negro. La posición del supuesto agujero negro todavía no sabemos qué es uno. Esta es la cruz amarilla, verde, la posición de Sagitario A, y esta estrella aquí, esto es mayo de 2002,
esto es septiembre de 2002, ha cambiado de posición por varios píxeles. Y esto es extremadamente rápido. Yo tenía la gran suerte de estar estudiante de doctorado en este momento, y esto era un regalo para mí, un regalo gordo para mi tesis. Esta estrella se mueve. Cuando este movimiento pasaba por el pericentro de su órbita, y de hecho ahora si superponemos, en la próxima imagen lo van a ver también con más detalle, todas las medidas a lo largo del tiempo, se puede poner ahí una elipse perfecta, una órbita de Kepler perfecta. En este momento, en mayo de 2002, esta estrella se movía con más de 7.000 kilómetros por segundo. Tremendo, eso son ya 3% de la velocidad de la luz. Y hablamos aquí de una estrella 20 veces más masiva que el Sol. Bastante impresionante las energías que hay ahí. Pues si ahora miramos esta órbita, esto es una gráfica un poco antigua, ya esto es 2004, ahora la estrella ha vuelto, ya tenemos más de una órbita completa, ya está por ahí otra vez esta estrella. Se llama, según, si ustedes preguntan los alemanes o los europeos, la estrella se llama S2. Los americanos le llaman S02, es simplemente, no significa nada, es simplemente una manera de enumerar las estrellas ahí. S no significa nada, eso es simplemente source o fuente en inglés. Ahora tenemos esta órbita, todas las medidas, también se ven que las barras de error de la posición son bastante grandes aquí y muy pequeños aquí. Lo que pasa es que a partir de este momento, de repente esto se hizo con un telescopio de 3,5 metros y sin óptica adaptativa, y a partir de aquí tenemos un telescopio de 8 metros con óptica adaptativa y mejora un montón las medidas. La cruz amarilla es la barra de error de la posición de Sagitario a estrella según la radioastronomía. El punto azul es el foco de la órbita. Y efectivamente coinciden dentro de los errores. Eso ya es muy bonito. Entonces sabemos Sagitario a estrella probablemente es responsable para mantener esta estrella en su órbita. El periodicidad son 16 años, es muy excéntrico, 0.9 más o menos la excentricidad. Esos son 2 días luz, ahí está barra. Y ahora con las leyes de Kepler se puede calcular una masa y uno llega a unos 4 millones de masas solares. El centro de gravedad coincide con Sagitario a estrella y el pericentro, la órbita, está a solo unos 16 horas de luz de Sagitario a estrella. Y entonces esto corresponde más o menos a 3 veces la distancia entre Sol y Neptuno. Entonces este círculo rojo sería el tamaño del sistema solar proyectado al centro galáctico. Entonces en una cosa poco más grande que el sistema solar hay 4 millones de masas solares. Entonces un montón de masa y concentrado en muy poco espacio. Eso es lo que queríamos medir, eso es lo que queríamos ver. Entonces ya podemos mirar un poco qué pasa aquí, qué puede pasar ahí, qué explicaciones tenemos. Pues, por supuesto, podríamos decir, bueno, a lo mejor hay 4 millones de estrellas normales ahí. Por supuesto que no, porque eso es simplemente demasiado oscuro. Lo que vemos, 4 millones de estrellas, sería un montón de luz. Luego podríamos pensar de cualquier objeto astrofísico que es negro, que da muy poca luz. Y podríamos tener ahí un cúmulo de asteroides, de estrellas de neutrones, lo que sea, o incluso agujeros negros estelares, pequeños. Esto tampoco funciona porque no sería estable. Dentro de muy poco tiempo, de unos miles de años, esto colapsaría a formar un agujero negro supermasivo. Entonces esto no es estable. Luego había la idea es que claro, los físicos somos gente que nos gusta siempre tener ideas locas, materia oscura, energía oscura, etc. Y nos inventamos partículas cuando nos dé la gana. Y había también la teoría de, podía ser una bola de neutrinos, de un tipo de neutrino estéril, un neutrino que no sabemos si existe o no. Y esto también podía formar una bola, entonces un objeto que no es un agujero negro. Pero esta teoría también predice el tamaño de esta cosa y sería tan grande que la órbita de la estrella de hecho entraría en esta bola y entonces ya no sería una órbita de Kepler porque entonces ya no vería una masa puntual. Entonces esto sería demasiado grande, demasiado extenso. Y al final nos queda solo un agujero negro supermasivo como explicación. Además, hay otros investigadores que trabajan con otras técnicas. Hay un radioastrónomo, McReed,
de la Universidad de Harvard, que por ejemplo observa el movimiento del agujero negro relativo a cuasares. Y esto también, no voy a entrar ahí en los detalles, pero también dice que la masa mínima de este objeto tiene que ser de 400.000 masas solares. Luego también vemos ahí emisión fuerte no térmica en radio en X, que es típico de un agujero negro que traga materia, aunque Sagitario A estrella es el agujero negro más débil que conocemos en cuanto a luminosidad. Y todo esto junto no nos deja de momento ninguna otra explicación que hay un agujero negro supermasivo o un objeto que se parece mucho a un agujero negro. Incluso hay otros trabajos científicos que hacen un muy buen punto, que dicen que de hecho no hay mucha gas alrededor de este objeto, pero hay. Y si esta cosa no tuviera un horizonte de sucesos, entonces sería mucho más luminoso. Si este objeto tendría una superficie, entonces choca el gas con la superficie, se calienta y veríamos algo. El propio hecho que hay 4 millones de masas totales, hay emisión radio, pero es muy oscuro, necesita tener un horizonte de sucesos. Y esto es otra vez una simulación, una película de publicidad del Observatorio Europeo Austral. Está basado en lo que han hecho los colegas del Instituto Max Planck, y ahí es bastante bonito ahí el centro galáctico. Esto ya es una reconstrucción tridimensional de las órbitas. Ya se han investigado las órbitas de casi una docena de estrellas alrededor de Sagitario A estrella, y lo vemos aquí muy bien. Se sigue investigando, porque ahora vamos a entrar en la última parte de mi charla, que va a ser corta, que voy a hablar un poquito de lo que se hace de momento, dónde está la investigación actual. Entonces, la investigación actual, es que simplemente voy a decir 2 o 3 cositas que son interesantes. Por supuesto, hay un montón de cosas que investigar ahí. Nos vamos a enfocar en el mismo centro, el mismo entorno de Sagitario A estrella. Esta imagen es también infrarrojo, multiondas. Esto está tomado con el telescopio Keck. Ahora no es el telescopio europeo, esto es una imagen que sacaron los americanos, que tienen ahí una estrella láser artificial muy buena y una óptica adaptativa muy buena. Y aquí vemos las estrellas alrededor de Sagitario A estrella, lo rojo es un poco gas, etc. Y los X aquí marcan estrellas jóvenes. Esto ha sido una de las sorpresas más grandes al investigar el centro galáctico, que de hecho ya de las estrellas luminosas aquí muy brillantes se sabe ya de casi 20 años que son estrellas muy masivas, de varias decenas de masas solares, y por ende tienen que ser muy jóvenes porque no viven mucho tiempo. Estos bichos viven 10 millones de años más o menos en la secuencia principal. Esto ha sido una gran sorpresa, que tan cerca de un agujero negro supermasivo a estrellas se forman estrellas. Hace como 4 millones de años que ahí se forman como 10.000 masas solares en estrellas. Esto de hecho durante mucho tiempo era un argumento que no puede haber un agujero negro masivo porque es imposible que se formen estrellas cerca de un agujero negro masivo. Pues hoy en día sabemos que sí se pueden formar estas estrellas ahí, y todavía no es muy claro cómo, pero probablemente en un denso disco de gas, porque estas estrellas de hecho circulan en un disco alrededor del agujero negro. Pero esta paradoja de la juventud, que es una expresión muy bonita que ha inventado la profesora Andrea Ghez, esta paradoja de la juventud, las estrellas no acaba ahí. De hecho, cuando miramos las estrellas, todos los X son estrellas jóvenes. Cuando miramos las mismas estrellas cerca del agujero negro, no solo a esta distancia de 0.1 parsecs, pero de verdad a 0.01 parsecs, y la misma estrella S2 que da esta órbita bonita, en el año 2003 el grupo de la Universidad de California sacó un espectro de esta estrella. Y la gran sorpresa es que no vamos a entrar aquí en los detalles de la espectroscopía. Lo único que se ve después de corregir todo el espectro es una única línea de absorción, que es de nitrógeno, y el resultado es que esta estrella es una estrella de secuencia principal de un tipo B. Entonces tiene tipo 20 masas solares, y también significa que esto también es muy joven, pero se acerca al agujero negro hasta 16 horas luz, y ahí de verdad es imposible formar una estrella, porque las fuerzas de marea agarran cualquier nube de gas, es imposible formar una estrella. Y de hecho, con la investigación ahora del grupo alemán,
esta paradoja de la juventud cada vez se hizo más fuerte porque investigando con un espectroscopio de 3 dimensiones, se llama, que es un espectroscopio que se llama Symphony, que nos da tanto una imagen como para cada píxel, también el espectro, detectaron que casi el 75% de todas estas estrellas dentro de un segundo de arco, que es más o menos 50 miliparsecs, eso es nada en términos astronómicos, son todos jóvenes, son todos de tipo B, y parecen de verdad ser estrellas normales de tipo B. Entonces hay un montón de teorías. Algunos dijeron que esto a lo mejor había como dos estrellas que se han juntado y que estas estrellas solo parecen más jóvenes de lo que son de verdad, o que son los núcleos de estrellas gigantes, lo que sea, pero los datos de momento indican que de verdad son estrellas de secuencia principal. Y es imposible formarlo porque la típica nube de la que se forma una estrella, un globul que tiene un parsec de diámetro, que sería muchísimo más grande que esto, es que es imposible que ahí colapsa una nube de gas y forma una estrella. Entonces, de momento, esto todavía no es muy claro, pero de momento el candidato más probable por cómo estas estrellas acaban ahí es lo que se llama el mecanismo de Hills, que es en el año 1988, es un trabajo teórico que fue publicado en Nature, y es interesante. Las estrellas masivas se forman muchas veces en binarios o múltiples. Es muy raras veces una estrella muy masiva se forma singular, casi siempre son binarios. Entonces, si tenemos ahí un cúmulo enorme alrededor del agujero negro, ahí hay estrellas, y a veces las estrellas se cambian su trayectoria porque tienen un encuentro con otra estrella. Entonces, en algún momento, alguna estrella binaria de tipo B se podía acercar al agujero negro. Ahí vemos, claro, esto es el movimiento de las binarias alrededor de uno del otro, y se acerca al agujero negro, y luego tenemos una interacción de 3 cuerpos, y lo que puede pasar es que una de las estrellas se mantiene en una órbita muy estrecha alrededor del agujero negro, mientras la otra está eyectada a altísima velocidad, a miles de kilómetros de segundo, cientos o miles de kilómetros de segundo. Eso se llama la verdad es que esto lo he traducido yo, en inglés es Hypervelocity Star, yo lo llamo una estrella de hipervelocidad, no sé si esto es correctamente traducido. Y estas estrellas, de hecho, tienen tanta velocidad que pueden escapar la misma galaxia. Y hace no mucho, menos de 10 años, creo que también estas estrellas en los grandes surveys, en los grandes muestreos, se han detectado ya estas estrellas de alta velocidad. Se detectan cada año varios, están a varios decenas de kiloparsec que están en el halo galáctico, de verdad están muy lejos. Es un tipo que se llama Warren Brown que hace esta investigación, y típicamente estas estrellas de alta velocidad efectivamente son enanos tipo AB, y todavía no es un 100% cierto el proceso de creación de estas estrellas de hipervelocidad, pero por razonamiento teórico, y luego también las observaciones indican que se mide el movimiento radial, la velocidad de estas estrellas, y parece que de hecho se pueden trazar de vuelta hasta el centro galáctico. Entonces, esto es de momento el mecanismo más probable o más favorecido para explicar la presencia de estas estrellas alrededor de Sagitario, a estrella del agujero negro. Luego otro tema que es interesante y muy difícil observacionalmente, por cierto, es que varias consideraciones teóricas, porque hemos visto ahí se forman estrellas muy masivas, el agujero negro lleva ahí miles de millones de años, las estrellas se mueren, forman estrellas de neutrones, hay agujeros negros estelares también que se forman. Entonces, en principio se espera, por razones energéticas, que se acumulan estos restos, sobre todo agujeros negros estelares, alrededor del agujero negro masivo, Sagitario a estrella. Por supuesto, como los agujeros negros son negros, es muy difícil demostrar esto observacionalmente, pero a veces en cuando un agujero negro traga materia se puede ver en rayos X, y lo que es muy interesante, justo este año se ha descubierto lo que se llama un magnetar, que es un pulsar muy joven con campo magnético muy fuerte, se ha detectado hasta tan solo 0.1 parsec del agujero negro masivo. Esto es de tan gran interés porque los pulsares son relojes ultra precisos, y si detectamos pulsares aún más cerca del Sagitario a estrella que dan la órbita, esto sería un bombón para los astrofísicos, porque entonces la teoría de la relatividad general se podía
examinar con muy alta precisión cerca del agujero negro central. Luego, esto es una investigación en la que yo he estado involucrado mucho con el equipo de Universidad de California y Leo Mayer. De hecho, nosotros compartimos despacho en la Universidad de Colonia, él ahora está en California, reexaminando antiguos datos, y con nuevos datos hemos detectado ahora una estrella que da vueltas en tan solo 11,5 años por el agujero negro. Pero el juego ya es muy difícil porque la densidad estelar es tan alta. Esta es la estrella famosa con la órbita muy bonita. Esta es la estrella nueva, que en esta imagen solo se ve aquí un bultito de luz. Ya es muy difícil. Es que nosotros ahí, y esto de todos modos todavía tiene varias masas solares. Una estrella tipo Sol no lo podemos detectar ahí de momento con la técnica actual. Y la gran meta de observación de estas órbitas es, primero, se puede medir de manera muy precisa la masa del agujero negro. Segundo, como también se toma espectroscopía y sabemos la velocidad radial, en el futuro esto nos permitirá medir la distancia al centro galáctico con una precisión de mejor de 1%. Eso es fantástico para ajustar y calibrar todas las escalas en el universo. Y luego, por supuesto, el gran premio sería investigar la relatividad general en un régimen donde todavía esto es la estrella S2, esto es la masa de cuerpos. Por ejemplo, en un laboratorio terrestre está igual exactamente las unidades, pero se puede examinar la teoría de la relatividad general en laboratorios terrestres o por la precisión de la órbita de Mercurio o en pulsares. Pero el agujero negro central de la Vía Láctea nos daría la posibilidad de examinar esta teoría en un régimen físico donde todavía no se ha investigado. Para esto se observaría, por ejemplo, por la relatividad general, había una precisión de la órbita, luego hay un corrimiento al rojo de la luz de la estrella por varios efectos, el efecto Doppler, pero luego varios efectos relativistas también. Y esto, la estrella, como hemos visto, alcanza hasta 3% de la velocidad de la luz, se acerca hasta 1200 radios de Schwarzschild al agujero negro. Esto es una predicción teórica, esto es la velocidad radial de la estrella que se puede medir con espectroscopía, y esto es justo cuando pasa por el punto más cercano del agujero negro, y esta sería la señal por causa de efectos relativistas, que sería de varios miles de kilómetros por segundo, todavía unos hasta 200 kilómetros por segundo. Y de hecho todo el mundo se prepara para esto. Esto va a ocurrir otra vez en el año 2018, cuando se va a acercar esta estrella SO2 otra vez en su órbita mucho al agujero negro, y hay mucha preparación de momento para este momento. Pues con esta pequeñas tapas de lo que estamos haciendo ahora en el Centro Galáctico ya voy a terminar. Lo último que enseño, esto es una simulación de lo que podemos hacer de momento, y con el telescopio de 30 metros se podía ver ese tipo de movimiento alrededor del agujero negro central de la Vía Láctea y detectar decenas de órbitas, por ejemplo. Pues muchas gracias por su atención, ha sido una larga charla. Espero que nadie se haya aburrido. Una pregunta, ¿todos los grupos centrales de las galaxias son variables o solamente los Seyfert? Las galaxias Seyfert tienen núcleos variables. Es variable, Sagitario de la estrella es variable, no tiene nada que ver con el núcleo Seyfert, porque el núcleo Seyfert es más de 1 millón de veces más luminoso. El Sagitario de la estrella, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, es muy débil, es ultra débil, traga muy poca materia, pero sí que es variable, sí que es ligeramente variable. ¿Qué periodo puede tener? ¿1 año de variabilidad? A todas las escalas, a escala de año, pero también a escalas de horas. A veces dentro de 1 hora aumenta la luminosidad con un factor 10 y luego baja otra vez. Que también nos dice que es un objeto muy compacto. Dos preguntas. La primera,
¿Cuáles son las teorías sobre el origen de estos agujeros negros supermasivos en los centros galácticos? Esto me lo he saltado. Mientras nosotros sabemos bastante, o creemos saber bastante bien cómo se forman las estrellas en los agujeros negros estelares, los del centro de las galaxias, esto todavía no es muy claro. Hay varias ideas. Lo que sí es como se observa en las galaxias Seyfert o los quasares, esto es acreción, entonces sí que sabemos que crecen por acreción, que en el pasado eran más ligeros. Pero también sabemos que si empezamos con un agujero negro estelar de 10 masas solares, es imposible hacerlo crecer a tener 1000 millones de masas solares en el universo actual, incluso si empezamos directamente después del Big Bang. Entonces, en principio, hay que empezar con algo que es ya un agujero negro de unas 100 o unas 1000 masas solar. Sin embargo, ya también sabemos que muy temprano en el universo ya se observan agujeros negros muy masivos. No es muy claro si en el Big Bang mismo ya se formaron algunos agujeros negros o si a lo mejor justo después del Big Bang algunas nubes de gas colapsaron directamente en agujeros negros masivos en vez de antes formar estrellas, o a lo mejor se formaron cúmulos de estrellas muy densas que luego implotaron. Hay la teoría que las primeras estrellas, donde cuando todavía no había metales en el universo, para los astrónomos, los que no lo saben, un metal es cualquier cosa más pesado que el helio, es un metal para un astrónomo. Y una estrella sin metales es no muy eficiente, es que quema mucho más rápido, es más caliente y puede ser mucho más masivo que una estrella con metales. Eso es por la presión de radiación. Entonces se podía haber estrellas de 300, 500 masas solares en el universo directamente después del Big Bang, y estos ya podían formar agujeros negros más gordos también, pero todo esto es investigación actual, no sabemos muy bien el origen de estos muchos. La segunda pregunta, aparte de la Vía Láctea hay muchas más galaxias espirales que tienen una barra, pero ¿se sabe cuál es la razón de esa barra? Porque, bueno, por leyes de Kepler esa barra es inestable. Entonces algo tiene que haber que mantenga la barra. La barra, bueno, si uno hace una simulación de multipartículas, de hecho la barra es una típica inestabilidad de un disco. Es difícil tener un disco que no colapse, que no forme una barra. Es una típica inestabilidad de las partículas. Porque claro, es que no estamos en un régimen kepleriano, ahí tenemos billones de partículas, cada uno interactúa y las barras se forman. De hecho, es muy difícil evitar una barra. Ya, pero una barra da la sensación de que las partículas entre ellas tendrían que tener una cohesión. No es la cohesión, son las órbitas de las estrellas que con la barra, y no es que las mismas estrellas estén en la barra todo el rato. Es que tienen unas órbitas especiales, pero la barra es un patrón. Pero ese patrón es igual como las trazas de espirales, tampoco contienen siempre las mismas estrellas. Y la barra es un poco lo mismo. Una pregunta, ¿el agujero negro de nuestra galaxia es típico de todas las galaxias o es un poco especial? Diríamos para la Vía Láctea que última investigación indica que la Vía Láctea es casi tan masiva como la galaxia de Andrómeda. Y en principio diríamos que el agujero negro central de la Vía Láctea es un poquito ligero para una galaxia tan grande como es la Vía Láctea. Pero luego puede ser una fluctuación estadística. Se sabe que la Vía Láctea no tiene un bulbo clásico, pero tiene una barra, y los bulbos clásicos redondos, grandes, normalmente se forman cuando emergen dos galaxias. Y entonces también crecen mucho los agujeros negros. Y parece que la Vía Láctea en su vida todavía no ha sufrido ningún fusión. Sí, ahí falla mi espacio. Vale, gracias. Una fusión grande. O sea, no es una galaxia especial bajo ningún concepto, es una... No, galaxia parece bastante normal. Es un poco Gracias. ligero el agujero negro ahí, pero parece que es bastante normal. ¿Está situado exactamente en el centro de la galaxia o tiene una órbita? Muy buena pregunta. Está, en principio, yo de hecho he trabajado mucho en la estructura del cúmulo, y lo que hace uno es contar estrellas y la densidad de estrellas, y están totalmente en el centro. También dinámicamente,
De todos modos, una pregunta y muy interesante es que el agujero negro mismo tampoco va a estar perfectamente quieto, porque está rodeado de estrellas y las estrellas también tiran del agujero negro. Eso es lo que se llama el movimiento browniano, que de hecho Albert Einstein lo investigó también. Cuando uno mira en un microscopio un polen inmerso en agua, el polen, aunque es decenas de miles o millones de veces más pesado que las moléculas de agua, igual se mueve un poco porque las moléculas chocan con el polen, y lo mismo pasa con el agujero negro masivo. Pero todavía no se ha podido medir su movimiento, y eso significa que está por debajo de unos pocos kilómetros por segundo. Entonces dinámicamente, efectivamente también está muy en el centro y no está desplazado ni dinámicamente ni de ninguna manera del centro del cúmulo. Aunque esto en principio sí que podía haber algún movimiento entre el cúmulo y el agujero negro, pero no se observa. Sí, pero en todos los cálculos de la masa se ha tenido en cuenta la proporción de materia oscura. No hace falta en este caso, porque la materia oscura es una cosa que es muy poco densa y solo se hace notar a escalas muy grandes, a escalas de la galaxia. La cantidad de materia oscura, eso no lo sé muy bien, pero en el parsec central la cantidad de masa oscura no sería más que unos cientos masas solares más o menos, entonces es negligible comparado con el agujero negro. Lo que no es negligible es la masa de las mismas estrellas. Una vez a 2 parsecs distancia del agujero negro, la masa estelar ya es más grande que la masa del agujero negro. Eso sí que hay que tomar en cuenta. Cuando nos alejamos rápidamente hay un montón de masa. El cúmulo central tiene 30 millones de masas solares, es casi 10 veces más que el agujero negro mismo. Hablaste de un método para estimar la masa que se refería al movimiento relativo a los cuásares o algo así. Sí, sí. Lo más preciso en la astronomía es la radioastronomía con bases muy largas. No sé, Very Long Baseline, no sé. O astronomía intercontinental, lo llamamos ahí. Y cerca de Sagitario a Estrella hay 2 cuásares, a 1 grado más o menos, y los cuásares, como están a distancias cosmológicas, se supone que no tienen movimiento propio. Y se puede, con la interferometría intercontinental, se puede medir el movimiento de Sagitario a Estrella de esta fuente de radio relativo a estos cuásares. Y así se puede ver el movimiento absoluto, y lo único que se ve es el movimiento relativo, porque el Sol rota alrededor del centro galáctico. Este movimiento se ve, y esto es lo que limita las medidas, porque el movimiento del Sol no es suficientemente bien conocido, pero más o menos esto nos da estas limitaciones de unos pocos kilómetros por segundo. Y luego, con el movimiento browniano y las masas de estrellas alrededor, se puede estimar que la masa mínima de Sagitario a Estrella tiene que ser de 400.000 masas solares. ¿Tiene algún tipo de emisión en sentido perpendicular? ¿El tipo de chorro? Sí, no, es que hace décadas que se está buscando el chorro del agujero negro, porque casi toda cosa que tiene crecimiento de materia también tiene un chorro. Hay varias publicaciones de vez en cuando, justo el año pasado había 2, pero yo no diría que todavía no hay indicaciones muy claras. Pero es muy débil, el agujero negro en términos relativos muy débil, entonces no se sabe muy bien si hay un chorro, ¿no? Pero sí, se está buscando. Si no hay preguntas, Todo lo que se ha estado
No, lo que no, pero bueno, lo que dice que también hay una sale algo de redacción no oficial en el grupo, pero que sale dentro así. Y aparte que también cae. ¿Para qué?